Ahora ya está. Un momento. Vuelvo a la presentación. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, primero presentarme para quien no me conozca. Bueno, pues soy David Povedano García, soy licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Tengo diversas maestrías, una en Psicología Clínica y de la Salud por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de la Universidad de Valencia. Después tengo una maestría en Gestión y Dirección de Empresas de Servicios, una maestría en Psicología Forense y una especialidad en Gestión y Dirección de Recursos Humanos. En la psicología llevo pues ya 20 años de experiencia. Empecé pues desde muy jovencito, cuando inicié a estudiar la carrera con 18 años, y ahí empecé a trabajar sobre todo en el tema de adicciones, donde estuve pues trabajando alrededor de 12 años. Empecé como voluntario en una asociación allí en Madrid y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy gratificante porque yo era muy joven y entonces pues estuve trabajando con personas que salían de la cárcel o que tenían problemas muy graves de adicciones, sobre todo a heroína y a cocaína, y la verdad es que fue una experiencia muy importante para mí y que cuando yo pues era tan jovencito pues me sirvió luego pues para la vida, ¿no? Entonces sí que la verdad fue una experiencia importante. Después estuve como 7 años trabajando con este tipo de patologías, con lo que son las adicciones, y bueno, pues dirigí varios proyectos en este ámbito y en varias asociaciones en las que estuve trabajando en Madrid, ¿no? Y ahora pues tengo mi propio despacho de psicología y trabajo pues dando charlas pues, para colegios, en lo que es también psicología clínica en el despacho. Y bueno, y ahora pues últimamente estoy trabajando con el tema de la norma 035 para las empresas, con los temas de problemas psicosociales en las empresas. Y bueno, y otro de los temas importantes para quien le pueda interesar es en el tema de los colegios. Pues hago evaluación de capacidades intelectuales para niños y adolescentes entre 3 y 18 años, y es una cosa muy interesante que tanto para los papás como para los colegios pues puede ser una cosa interesante que cuando gusten pues si quieren contactar conmigo pues les explico un poquito más a profundidad. Entonces vamos a continuar. Primero, pues, bueno, me gusta empezar las charlas con un pequeño chiste. Entonces, pues yo no utilizo mucho Facebook, pero al parecer cuando entras en Facebook te hace una pregunta, ¿no? Como si estuvieras en el psicólogo, en el psiquiatra, ¿no? Y dice, dígame, doctor, cómo hacer para dejar el vicio de Facebook, y el doctor le dice, vamos a iniciar sesión, ¿qué estás pensando, ¿no? Que es lo que te pregunta el Facebook, ¿no? Cuando inicias, ¿no? Bueno, continuamos. El objetivo principal de la charla es explicar cómo las circunstancias externas, en este caso la COVID-19, nos está afectando en cómo percibimos la solución a los problemas psicológicos que se nos puedan estar presentando. Esto se llama error de atribución en psicología, que más adelante pues vamos a pasar a explicar. Pero bueno, el objetivo de la charla sería este. Entonces, bueno, comentar simplemente a modo de información el contexto actual. Yo esta charla la llevo dando ya unos meses y la tengo que ir actualizando porque, bueno, pues las cifras y demás pues van cambiando, ¿no? Entonces, bueno, la enfermedad de la COVID-19 surge en China a finales del año 2019, o por lo menos eso es la información que tenemos hasta el momento. Cuando hice esta página había 100 millones, pero el otro día lo revisé y ya creo que vamos por 200 millones de contagios, que la verdad es que parece un poco increíble que de una sola persona que estuviera contagiada con el virus, ahora se hayan contagiado 200 millones de personas, ¿no? Parece una cosa un poco increíble, ¿no? Y el número de muertos, pues más o menos en torno a los 2 millones, 2.2 millones según he leído pues esta semana, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que sí que está siendo pues un tema bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, seguimos.
He dividido en tres situaciones las que creo que más nos están afectando en la actualidad, y antes de entrar en ellas me gustaría decir que todavía tenemos yo le he llamado una falta de perspectiva, en el sentido de que todavía estamos inmersos en la pandemia y entonces nos falta esa perspectiva todavía del tiempo para poder evaluar cuáles están siendo, pues, las afecciones psicológicas más importantes, pero bueno, y eso será una cuestión que tengamos que analizar, pues, cuando haya pasado, una vez que hayan pasado por los procesos de vacunación y hayamos vuelto, pues, a la normalidad. Entonces habrá que hacer una evaluación retrospectiva pues de lo que ha pasado, ¿no? En este momento, pues, estamos inmersos todavía en la pandemia. En unos países, pues, dependiendo del país, pues, un poquito mejor, un poquito peor, ¿no? En el caso de México, pues ya sabéis, ¿no? Ahora mismo, pues, teniendo unos picos máximos tanto de fallecimientos como de contagios. Entonces, bueno, he tratado de reducir a tres situaciones las que nos pueden estar afectando en mayor medida. Seguramente, pues, se podría ampliar esta lista, pero bueno, he tratado, para hacerlo de una manera lo más sencilla posible, pues en estas tres, ¿no? Por un lado están los procesos de confinamiento. Aquí en México el proceso de confinamiento no ha sido tan duro como en otros países, por ejemplo en España. Pero bueno, son procesos al final que bueno, pues te limitan la vida que llevabas normalmente, y esto, pues, a algunas personas, pues, les afecta bastante, ¿no? Sobre todo las personas pues más mayores son las que están sufriendo, que estos procesos de confinamiento, pues, les están afectando más, ¿no? Por otro lado, tenemos las medidas restrictivas, que, pues, eso no depende ya del país, sino que son en todos los países del mundo, como son el uso, pues, de la mascarilla, el no poder reunirte, el no poder ir a ver a la familia, no poder ir al cine o a un restaurante o al gimnasio, por ejemplo. Pues son esas cuestiones que están prácticamente, bueno, prácticamente, ¿no?, en todo el mundo, y que también nos están afectando gravemente, pues, a nuestra vida diaria, ¿no? Y por otro lado, y derivado de la pandemia, pues hablaríamos de la crisis económica, ¿no? Pues con pérdidas de empleo y en muchas familias la dificultad para sostener, pues, las necesidades básicas, ¿no? Incluimos, pues, las personas que trabajan, pues, por cuenta propia, o personas que trabajan para terceros, pero que por recortes de personal y demás, pues están viendo, pues, muy afectada su vida, ¿no? Y en algunos casos, pues con la pérdida del empleo y demás, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué problemas psicológicos se está viendo en consulta bueno, y lo que se escucha y demás cuando hablas con la gente, ¿no? Pues principalmente lo que son depresiones, ¿no? Ansiedad y estrés. Serían estas dos cuestiones las más importantes, y son de las que más se está quejando la gente. Sobre todo, pues, el tema de la depresión, aludiendo, pues, a lo que decíamos antes de los procesos de confinamiento. Pues muchas personas, al tener que estar confinadas en su casa, pues el tema de la depresión, pues es algo pues que se está viendo que está aumentando bastante, ¿no? También la ansiedad y el estrés, básicamente por la incertidumbre del momento que estamos viviendo. No sabemos cuándo va a acabar, cómo va a acabar, si nuestros trabajos van a seguir hacia adelante. Entonces, bueno, pues la incertidumbre hacia el futuro es algo que está trayendo, pues, unas consecuencias bastante graves a mucha parte de la población. Después también el aumento del consumo de drogas legales. Con esto me refiero al aumento de consumo sobre todo de tranquilizantes, ansiolíticos y antidepresivos, ¿no? En base, pues, a lo que comentaba antes de la depresión, la ansiedad y el estrés. El aumento de medicamentos no es algo que venga solo de la pandemia. Ya llevamos alrededor de 40 a 50 años donde el aumento de consumo de medicamentos de este tipo, psicológicos podríamos llamarle, es una locura, ¿no? Se podría decir que ciertamente es una pandemia, ¿no? Pero en estos momentos, pues, el aumento de consumo de estos medicamentos, pues, también ha sido mayor, ¿no? Y bueno, me había saltado la agudización de patologías previas, como pueden ser algunos tipos en la psicología se llama psicosis, y algún tipo especial como la esquizofrenia. Bueno, pues las personas que puedan padecer este tipo de afecciones,
durante los procesos de confinamiento y demás, pues se agravan estas o se agudizan este tipo de patologías previas que tengan, ¿no? También el consumo de drogas ilegales, sobre todo pues cannabis o marihuana o otro tipo de drogas, pues también hay un aumento por el tema del confinamiento. Y luego también afecciones con respecto a la alimentación, sobre todo la compulsión hacia la comida, personas pues, que están comiendo más de lo normal, pues elevan de peso, sobre todo porque, como comentábamos antes, pues la gente pues, no sale a hacer deporte o no puede ir a hacer un poco su vida rutinaria, ¿no? También otra de las cuestiones que se está viendo bastante es el tema de los trastornos del sueño, sobre todo para el tema de conciliar el sueño. A la gente pues, le cuesta bastante dormir, o se despiertan por la noche, o tienen pesadillas o cuestiones de estas. Es importante, sobre todo en las personas adultas, pero también en los niños, pues hemos observado cómo los niños pues, pueden tener este tipo de trastornos, dependiendo también de la edad, pero es algo que se está viendo, ¿no? Y que se está hablando entre la gente, ¿no? Luego, dos cuestiones que me han parecido importantes destacar en este punto, que son el aumento de situaciones de maltrato en la familia, debido pues, a la convivencia obligatoria, por decirlo así. Entonces, pues estas situaciones están aumentando, donde ya había problemas en las familias, donde había problemas de temas de maltrato, pues ahora se ha agudizado con el tema de la convivencia obligatoria, ¿no? Y también un caso que he leído hace poco que me ha parecido bastante importante, que es el tema de abuso a menores durante los confinamientos, ¿no? Pues están produciendo este tipo de abusos y entonces, bueno, pues es una situación que como no se puede cambiar, pues la verdad es que para los menores pues es un tema bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, estos serían un poquito las afecciones psicológicas que puede estar causando la COVID, y vamos a pasar a hablar un poquito. Aquí, por ejemplo, no sé si os ha pasado, pues le dice nuestro cerebro o nos dice, ¿ya vas a dormir? Y entonces dice, te van a pegar el coronavirus los paquetes de AliExpress. Y entonces la chica ya se va a dormir y le dice, sí, pero ahora cállate, ¿no? Ya como un freno, ¿no? Diciendo, ya déjame tranquila y déjame dormir, ¿no? No sé si os ha pasado esto, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, bueno, pasamos a lo que os comentaba antes del error de atribución psicológico. Lo voy a leer para que todo el mundo pues, entendamos lo mismo, ¿no? El concepto del error atribucional en psicología se refiere a la propensión a sobreestimar factores personales y subestimar los aspectos situacionales en la explicación del comportamiento y o los problemas psicológicos. Esto básicamente quiere decir que ante situaciones como la que estamos viviendo de una pandemia, que es una cuestión totalmente exterior a nosotros, sobre la que no tenemos pues ningún control, más allá de que nosotros pongamos las medidas necesarias para intentar pues, no contagiarnos, ¿no? Entonces es un problema externo, pero que a veces, y dado que llevamos mucho tiempo de pandemia, pueden empezar a aparecer algún tipo de problema como los que comentábamos antes, de depresión, ansiedad, estrés, patologías previas y demás, adicciones. Entonces, esa situación que es externa a nosotros empieza a afectarnos de manera, podríamos decir, interna, ¿no? Empezamos se podría decir, como a echarnos las culpas de situaciones que empiezan a pasar, y perdemos un poco la perspectiva de que la situación es externa a nosotros, ¿no? Entonces, esto se denomina error de atribución y es una cuestión bastante importante que debemos de tener en cuenta y siempre pues tener en la cabeza y racionalizar de que la situación no es controlable por nosotros. Es una situación que se escapa a nosotros, que nosotros evidentemente tenemos que enfrentar de manera individual cada persona. Más que de manera individual, yo lo que voy a proponer es que no nos sintamos solos, sino que nos sintamos acompañados. De hecho, esta charla pues, es de lo que se trata, ¿no? Pero siempre tener en cuenta que este tipo de situaciones, que en este caso es la COVID, pero que en cualquier otro caso también se podría aplicar, no debemos confundir entre lo que somos nosotros o cómo estamos haciendo las cosas con lo que viene de fuera de nosotros, ¿no? Eso es algo importante que debemos tener en cuenta siempre, porque el no tener en cuenta este tipo de cosas nos hace que en un momento dado pues, empecemos a
como dice aquí, a sobreestimar factores personales, es decir, pierdo el trabajo, pues pierdo el trabajo pues porque yo no valgo, porque ha sido un problema mío. Hay que en todas las situaciones evaluar las cosas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta cómo es la situación, ¿no? Para no achacarnos a nosotros mismos cuestiones, pues que, o no echarnos, como digo yo, piedras en la mochila, pues que no nos pertenecen, ¿no? Es algo, creo, bastante importante. Y luego, pues me gustaría que en la parte de preguntas o de charla que tengamos, de interacción, pues me comentarais qué os parece a vosotros, ¿no? Si os ha pasado, si en algún momento estáis sobreestimando algún tipo de factor personal en base a una situación externa que haya pasado y demás, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya quedado más o menos claro lo que es el error de atribución en psicología, que pueden buscar en internet y ampliar un poquito más si quieren esta información, ¿no? Pero sí me parece interesante que la conozcáis, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a pues, la parte, yo creo que más importante de la charla. Yo lo que voy a ofrecer son una serie de recomendaciones, ¿no? Para que afrontemos de una manera lo más saludable posible esta situación en la que estamos pasando, ¿no? Evidentemente, pues yo he puesto aquí 7, 8 recomendaciones que podrían ser seguramente más y en la charla pues pueden salir otra serie de cuestiones, pero bueno, por no hacerlo demasiado largo, pues le he resumido en estas 7, 8 cuestiones, ¿no? La primera sería respuesta patológica versus respuesta saludable. Como les comentaba antes, ante cualquier situación podemos tener dos tipos de respuesta. Pues una respuesta saludable y una respuesta patológica o no saludable. Si, por ejemplo, en estos momentos se pierde, por ejemplo, el trabajo, pues una respuesta patológica es decir, bueno, pues yo no valgo, pues me han echado del trabajo pues porque no sirvo, porque no llego a unos objetivos y demás, ¿no? O puede haber una respuesta racional en la que realmente se haga una evaluación de por qué pues, has perdido el trabajo, ¿no? Seguramente en estos momentos pues, la respuesta sea pues, que la situación es la que te está, sobre todo, la que está influyendo en cómo pues esa pérdida de trabajo, ¿no? Y entonces es muy importante pues comprender que la respuesta puede ser de las dos maneras, ¿no? Y entonces pues siempre hay que tratar de tener una respuesta saludable ante las situaciones en las que nos encontramos, no ya solo en el tema de la COVID, sino en cualquier situación de la vida. Yo trato de que las charlas que doy no sean sobre solo un tema concreto, sino que se pueda ampliar a cualquier asunto, ¿no? En segundo lugar, evitar el exceso de información. Ya llevamos un año con esta cosa de la pandemia y yo la verdad es que al principio tengo que decir pues que intentaba buscar información por todos los lados. No sé si os ha pasado lo mismo. Era como un exceso de información y eso me llevó a tener pues algunos momentos pues de mucha incertidumbre y mucha inquietud, ¿no? Porque lees tantas cosas, a día de hoy con internet pues la información hay toda la que quieras, puedes estar días y días y días buscando y mirando información y leyendo, pero bueno, hay mucha información que nos llega de la cual no tenemos absolutamente ninguna certidumbre de lo que nos están diciendo y en muchas ocasiones, en vez de añadirnos claridad a cómo afrontamos las cosas, lo que nos hace es justo lo contrario, ¿no? Nos emborrona y nos oscurece un poco la realidad, ¿no? Entonces yo creo que hay que evitar el exceso de información, buscar fuentes lo más fiables posibles y nada, y analizar esa información, pero no estar continuamente mirando y a ver cuántos gente ha fallecido, cuánta gente se ha contagiado, ese tipo de cuestiones, porque al final es necesario estar informado, pero un exceso de información no ayuda, ¿no? La siguiente, pues sería una pregunta, ¿no? ¿Tienes miedo? Y la respuesta pues sería que lo raro es que no lo tuviéramos. Yo creo que todos, en mayor o menor medida, pues tenemos miedo, ¿no? Hay personas que ya se han contagiado. Aquí entre el grupo que somos, pues si alguien luego después nos quiere compartir su experiencia,
pues claro, tenemos miedo, todos tenemos personas que se han contagiado, seguramente que todos tenemos personas cercanas, familia o amigos que han fallecido por esta enfermedad. En mi caso, pues en nuestra familia pues ha habido al principio de la pandemia pues una pérdida de un familiar directo. Entonces, claro, pues es normal que tengamos miedo, ¿no? No tener miedo pues sería una conducta total y absolutamente pues irresponsable, por decirlo así, ¿no? El salir, el no tratar, o sea, no ponerte la mascarilla, tratar de no estar en situaciones que haya aglomeración de gente y demás, ¿no? Pero bueno, por otro lado, pues hay que intentar en la medida de lo posible pues tener una vida lo más normal, ¿no? Posible y hacer con mucha cabeza, pero seguir haciendo las cosas, ¿no? Eso es a lo que me refiero con el siguiente punto que le he denominado pues mantenimiento de rutinas, ¿no? Es súper importante que cuando estamos en casa y si no salimos, pues seguir manteniendo rutinas, ¿no? Parecen cuestiones obvias, pero que es bueno recordar, ¿no? Pues el mantener pues nuestra higiene, buenos hábitos de comida, hacer ejercicio, aunque sea en casa, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de buscar en internet rutinas de ejercicio que podemos hacer en casa si no podemos salir. En caso yo por ejemplo, pues tengo aquí un parque muy cerca, pues trato de salir, dar mis paseos, salir con los niños y demás, intentar mantener eso, unas rutinas y no dejarnos un poco llevar por el tema de que estamos en casa, ¿no? Y arreglarnos y sentirnos bien y sentirnos a gusto con nosotros mismos es algo muy importante, ¿no? Voy a sacar todas las sábanas. Entonces, se Bien ha para metido un micrófono por ahí. Distanciamiento sí, pero no aislamiento. Esto yo creo que es muy importante. Estamos obligados a mantener un distanciamiento, sobre todo por las personas pues, que queremos, las personas mayores, que es a las que más afecta la enfermedad, y entonces pues tenemos que tener este distanciamiento, no nos queda otra, ¿no? Pero bueno, gracias a las nuevas tecnologías, pues movimiento. podemos sentirnos menos aislados que pues hace, a lo mejor si esto hubiera pasado hace 10 15 años, ¿no? Pues hubiera sido más complicado, ¿no? Entonces ahora pues tenemos teléfonos inteligentes con los que podemos llamar a nuestros familiares, vernos incluso a través de videollamada o como estamos haciendo hoy, pues bueno, pues teniendo una charla, aunque sea a distancia. Entonces es importante que nos distanciemos porque nos obliga la situación de la enfermedad, pero que no nos aislemos, ¿no? Porque bueno, el aislamiento pues es una cuestión que evidentemente pues nos lleva pues a sufrir las afecciones psicológicas que comentaba al principio, ¿no? Sobre todo pues el tema de la depresión, ¿no? Es algo que si las personas pues nos aislamos y cada vez tenemos menos contacto con la gente, pues evidentemente pues nos vamos a deprimir. Esto no es una cuestión esto es una cuestión que le pasa, que yo solo cuando hablo con las personas con las que trato, les digo que al final a todos nos puede pasar, ¿no? Nadie, pues, nadie tiene la facultad de no enfermar o de no tener algún tipo de afección, ¿no? O sea, si al final, en el transcurso de estos meses, pues te has ido aislando, no hablas con tu familia, no hablas con tus amigos y demás, pues al final te vas a deprimir, ¿no? Es algo de lógica, ¿no? Que le pasaría pues a cualquiera que entre en este proceso de aislamiento, ¿no? Después, la vida familiar como factor de protección. Esto es una de las cuestiones que quería tratar también porque no estábamos acostumbrados a tener esta vida familiar pues, que estamos teniendo ahora. Por un lado es muy curioso, ¿no? Siempre estamos diciendo, trabajamos muchas horas al día, pasamos muchas horas fuera de casa y no tenemos tiempo para estar con la familia, pero resulta que ahora estamos obligados a estar con la familia, ¿no? Y no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? A convivir 24 horas. Bueno, depende de los trabajos pues habrá gente que salga más o salga menos, incluso habrá gente pues que por cuestiones laborales pues su vida en ese aspecto no haya cambiado, ¿no? Pero o sea, sí que estoy viendo en la consulta y hablando con amigos y demás y con familia, que pues como que estamos un poco, no sabemos
llevar ese día a día pues con la pareja, por ejemplo, ¿no? Y se están produciendo pues, algunas situaciones pues, conflictivas, ¿no? Que por un lado pues no se pueden arreglar, ¿no? Como me preguntaban en una conferencia hace poco, ¿no? Y yo les decía, si es que o sea, esto no se va a arreglar hasta que no se arregle el tema de la pandemia, porque con tu pareja pues vas a tener que convivir, quieras o no quieras, ¿no? O sea, entonces sí es una situación importante que no sé si a ustedes les está pasando, ¿no? El aprender un poco también a convivir con la propia familia. Yo creo que la familia en estos momentos tiene que ser el factor de protección, ¿no? El hogar, ¿no? Y las personas que tenemos alrededor tienen que ser, pues eso, un grupo de apoyo en vez de verlo como algo, pues no negativo, pero como algo que a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Y volviendo un poco al error que comentaba antes de atribución, pues al final es una situación que nos está viniendo de fuera, ¿no? Y tenemos o sea, más que adaptarnos, hacernos compatibles, ¿no? Con la situación que estamos viviendo, ¿no? Y es así, no nos queda de otra. Si no nos lo tomamos así, no intentamos hacernos compatibles, pues entonces van a empezar a aparecer los problemas bueno, pues siempre se puede buscar ayuda y de hecho se debe buscar ayuda si surge cualquier tipo de problema, pero bueno, si podemos nosotros mismos evitar que surjan este tipo de problemas o cuando surjan saberlos afrontar de una manera saludable en vez de patológica, pues es lo mejor, ¿no? Yo por lo menos es lo que recomiendo a todo el mundo, ¿no? Cada uno pues en cierta manera tenemos que ser nuestro propio psicólogo, ¿no? Intentar pues ser fuertes por nosotros mismos y si necesitamos ayuda, pues pedirla, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y luego, pues para finalizar, comentar que los pequeños pasos, ¿no? En estos momentos en los que se deben seguir iniciando pues, objetivos y poniéndonos objetivos, iniciar cosas, los pequeños pasos son lo que nos llevan a conseguir, ¿no? O sea, si una persona en un momento dado, por ejemplo, pues no ha dejado de hacer deporte o ha dejado de llamar a sus amistades, como decíamos, y demás, o a no mantener rutinas o tiene miedo y demás, pues empezar por pequeños pasos, ¿no? Que son al final el éxito del aprendizaje, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de cuando aprendes a tocar, por ejemplo, un instrumento, pues no aprendes a tocar la canción que te gusta, del grupo que te gusta y te pones a aprenderla de corrido, ¿no? De principio a fin, ¿no? Sino que empiezas a aprender partes, ¿no? Primero empiezas con una parte, con una estrofa, luego otra, y luego esas estrofas, esas partes, ¿no? Esos pequeños pasos que has ido aprendiendo, los unes para pues, hacer toda la canción, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso es algo que, bueno, pues que se ha estudiado y que se tiene pues, muy estudiado por la psicología y otras ciencias, que el aprendizaje, pues a través de hacer pequeños pasos, pues es como se aprende, ¿no? Y como aprenden los niños, ¿no? Y como se sabe pues que al final se consigue el éxito en cualquier aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son un poquito las recomendaciones que yo quería haceros. Seguramente pues se podrían ampliar, o sea, estoy seguro, ¿no? Y habrá cosas pues que se me hayan pasado, o sea, a lo mejor se podría haber reducido incluso, ¿no? Pero bueno, también para no hacer demasiado complicada y demasiado larga la charla, pues yo creo que estos son unos aspectos que creo que son importantes que los tengamos en cuenta, ¿no? Y ahora, pues en la parte de charla, pues cualquier aspecto pues, que no se haya incluido aquí y que crean pues, que sea pues, conveniente incluirlo, pues yo con gusto los escucho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a la parte de conclusiones. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante y en referencia a lo que hemos hablado antes del error de atribución es que siempre hagamos un análisis racional de las situaciones. Eso es, para mí, yo creo que lo más importante, ¿no? O sea, siempre desde nuestro punto de vista, hacer un análisis racional para hacernos compatibles con el contexto que estamos viviendo. Yo hago una diferenciación entre hacerte compatible y lo que es adaptarte, ¿no?
como se suele decir, ¿no? Que los animales se adaptan un poco a las situaciones, ¿no? Yo me gusta más el término compatibilidad, ¿no? Porque adaptación siempre me ha sonado a que tienes que perder algo en el camino, ¿no? Si te adaptas, como que siempre pierdes algo, ¿no? En esa adaptación a lo que necesitas, ¿no? Sin embargo, el término compatibilidad me parece que le da otro sentido, ¿no? El sentido es, reconocemos lo que está pasando, hacemos un análisis racional de la situación que estamos viviendo y nos hacemos compatibles con ella, porque no es simplemente una adaptación, sino que a través de ese análisis racional podemos hacernos compatibles y llegar hasta donde pues, queramos llegar, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que no nos sintamos obligados a pasar por ciertas situaciones como sería una adaptación normal, sino que a través de ese análisis racional nos hacemos pues compatibles con lo que está pasando, ¿no? Siempre tratando de no ponernos a nosotros mismos pues trabas, ¿no? Por cuestiones personales y demás. Las cuestiones personales pues todos las tenemos, pero siempre el análisis racional es el análisis de lo que hay fuera, ¿no? De la realidad que hay fuera. Y eso es una cosa bastante importante. Debemos pues, dejarnos llevar un poco menos por el tema de los sentimientos y las emociones, que son al final aprendizajes pues muy primarios, y debemos hacer un análisis racional para que la situación la podamos comprender y actuar en función de ese análisis, ¿no? Y bueno, pues básicamente a través de este análisis racional de las situaciones lo que vamos a terminar es generando pues alternativas, ¿no? Si no hacemos análisis de la situación, un análisis correcto, pues al final pues ese análisis incorrecto de inicio nos va a llevar por unas derivadas que seguramente en el futuro inmediato pues van a ser problemáticas, ¿no? Sin con esto querer decir que evidentemente pues el error y las situaciones pues a veces nos llevan a situaciones erróneas y demás, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pues eso es una parte de la vida, nos equivocamos, a veces hacemos análisis no correctos, pero si hemos partido de un análisis racional, seguramente que lo que venga después lo podremos sobrellevar de mejor manera, o por lo menos de una manera más, más saludable, ¿no? Bueno, ahora esto ya para finalizar, les voy a compartir un vídeo de un cocinero español que espero que les guste, dura solo 1 minuto y medio y espero que les guste. Un momentito. Bueno, pues aquí va. La pulsera. Hola. Esa pulsera. Pues mira, esta es siempre la misma, siempre la llevo aquí como hace... Estaba igual aquí. como 7 años. Además, mira, tiene una historia curiosa. Estaba en Kenia, fuimos unos amigos a hacer allí unas cenas y tal, y entonces No se ve, en uno de David. los días hicimos como un walking safari, que le llaman, como un safari. ¿No se ve? No. A ver, esperar un momentito. A ver, perdón. Es que lo que estás compartiendo es la presentación. Tendrías que compartir el video. Esto, pues sí, no sé por qué. A ver, ¿ahí no se ve? No. Ahí, vamos a ver, un momentito, por favor. A ver, esta es la pantalla que estoy compartiendo. Un momentito, ¿eh? A ver. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Sí, ya se ve. Ahí está. Bien, ¿sabes? Esperaros un momento. Sí. A ver, que la voy a poner desde el principio, perdón, ¿eh? Bueno, como os decía, ese es un cocinero español y va a contar una anécdota que a mí me parece pues bastante, bueno, bastante importante para compartir, ¿no? Y bueno, pues ahí se lo dejo. La pulsera. Esa pulsera. Pues mira, esta es siempre la misma, siempre la llevo aquí como hace, pues hará igual como 7 años. Además, mira, tiene una historia curiosa. Estaba en Kenia, fuimos unos amigos a hacer allí unas cenas y tal, y entonces en uno de los días hicimos como un
walking safari, que le llaman como un safari a pie, ¿sabes? Que siempre van montados. Eso es un Borbón, lo que se llama un Borbón. Bueno, no. Y entonces iba hablando con un tipo, creo recordar que sea William, un masái, que iba por allí, y entonces el tío te iba contando, pues mira, pues esto es aquello es un, no sé, un bicho que tocase y tal. Y recuerdo que le pregunté al tío, bueno, vale, esto está muy bien, pero ¿y si ahora lo sale un león? Y me dice el tío, no pasa nada, porque tengo la lanza. Dices, sí, qué tranquilo me quedo, ¿no? Dice, no, tengo la lanza y tengo el cuchillo, así que no hay ningún problema. Y entonces recuerdo que le pregunté, ya bueno, ¿y si no vinieses tú? Si yo estuviese aquí solo. Y el tío me respondió, si estás solo, estás muerto. Hostia. Y entonces se quitó la pulsera, me la dio y me dijo, para que te acuerdes de que si estás solo, estás muerto. Y yo lo entendí como una lección de vida eso. Si estás solo, estás muerto. Buena esa, ¿eh? Muy buena. Muy buena. Bueno, pues esta era la última reflexión que les quería compartir referente a lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, perdón, ¿me estaban escuchando? No, ahora sí. La última reflexión, ¿no? Si estamos solos, pues estamos muertos, ¿no? Eso es lo que vamos a compartir la presentación aquí, ¿no? Eso es un poco la última reflexión que quería dejarles, ¿no? En este momento, pues la familia, los amigos, pues tienen que ser un punto de referencia pues para esto, para no sentirnos solos y para no tratar de salir de esta situación porque solos pues no podemos afrontar esto, ¿no? Tiene que ser tanto la familia como, si lo queremos extender más, pues la comunidad, la ciudad, el país, ¿no? Al final, este tipo de situaciones, solos no podemos salir, ¿no? Y como decía el Chicote, que es como se llama el cocinero, que le había dicho ese hombre sabio, ¿no? Masái, si estás solo, pues estás muerto. Necesitas siempre de personas a tu lado que sean los que te ayuden y los que te apoyen, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la última reflexión que les quería compartir. También con respecto al modo de ser y al modo de estar, ¿no? Y el valor de las personas que tienen por sus hechos, ¿no? Todos somos de alguna manera, cada uno, como se suele decir, somos de nuestro padre y de nuestra madre, pero debemos siempre tener como un modo de estar, ¿no? Un modo de estar ante la vida, un modo en el que tengamos los pies en el suelo y en situaciones complicadas como las que estamos pasando, el modo de estar es algo que nos da firmeza pues, para afrontar estas situaciones, ¿no? Y bueno, pues ya sí para acabar, si soy capaz. Okay. Pues un chiste de psicólogos, les pido una disculpa por los chistes malos de psicólogos, pero bueno, ¿qué le dice a un clavo a un tornillo, ¿no? Te voy a dejar porque le das muchas vueltas a todo. Creo que tiene una reflexión debajo, ¿no? Tendemos a darle muchas vueltas a las cosas, pero en esta situación la verdad es que sí que debemos darle alguna que otra vuelta. Y al final, pues el tornillo siempre se agarra mucho más a la madera que un clavo, ¿no? Entonces, no hay que ser excesivo con las vueltas que le damos a las cosas, pero sí que pensemos un poco y que actuemos ahí en esa parte racional que tenemos para poder sobrellevar de la mejor manera pues esta situación, ¿no? Y nada, pues esta es un poco la charla que les quería ofrecer. El lugar un poco pues de apoyo y mutuo, ¿no? Pues para todos los amigos y personas pues que han tenido el gusto de estar aquí hoy. Y bueno, pues ahí tienen mi número de contacto y mi correo por cualquier cosa, yo con gusto pues les atiendo. Y en este momento pues me gustaría, una de las cuestiones que sí que me gustarían sería que alguna persona, que seguro que las hay, ¿no? Que hayan pasado por el tema de la enfermedad, si hay alguien que nos quisiera compartir cómo lo ha vivido, cuál ha sido su experiencia, yo creo que sería algo
sería algo positivo que yo, la verdad, pues bueno, nosotros en nuestra familia, gracias a Dios, no hemos sufrido ninguno la enfermedad, pero bueno, seguro que alguna de las personas que estamos aquí, seguramente que sí que la hayan padecido. Entonces, si nos quiere alguien compartir algo y por el chat, pues si quieren pues hacer cualquier tipo de pregunta y demás, yo con gusto y en la medida de mis posibilidades, pues trataremos de responder lo que quieran. Roger, creo que nos quiere compartir algo. Pues adelante, Roger. Sí, muy buenas tardes, David. Muchas gracias. Muy interesante tu charla. Y creo que esta reflexión al último es muy padre de si estás solo, estás muerto. Yo les comparto, estoy saliendo de COVID. Hace casi, creo que hoy en el día 25 de mi primer síntoma, yo la pasé totalmente solo en mi departamento, que de repente mucha gente me decía, oye, qué mala onda que estuviste solo. Yo lo tomé por el lado que qué bueno que hubo un espacio y que no contagié a nadie más de mi familia, porque también se complica el estar con la gente. Entiendo que no puedes tomar comer con los mismos cubiertos, el mismo plato, no puedes ir al mismo baño y tienes que estar encerrado y a lo mejor se hace un poco más complejo. Del día 7 al día 11, la verdad es que sí lo tienen ya muy ubicado los doctores y tenía esta sensación de no poder respirar, de tratar de jalar aire y no se podía. Y estas crisis son pues muy fuertes y te hacen pensar, o sea, te da mucho miedo también yo creo que por todo el contexto alrededor que dicen que, pues bueno, no dicen, sino que hay pocos lugares en los hospitales. Tratamos de conseguir un concentrador de oxígeno por si acaso y fue difícil, nos tardamos casi una semana en conseguirlo y muy caro. No había medicinas y ya el colmo, un amigo de la universidad decía que no había lugar para cremar a su familiar que ya estaba muerto. Entonces, este tema de todo el conjunto de lo que conlleva esta enfermedad, que es grave y que en mi caso fue potencialmente grave, pero que no fue tanto, es muy angustiante y es un reto mental muy fuerte. Y creo que el tener este tipo de charlas pues ayuda mucho porque pues efectivamente todos en este momento nos sentimos muy solos, porque es una enfermedad también que tienes que pasar solo. O sea, si yo hubiera estado en casa de mis padres o en casa de alguien más, pues tienes que estar encerrado en un cuarto y con tus pensamientos y con tus emociones. Y pues yo creo que la ayuda de los psicólogos hoy es más requerida que nunca. Y pues te agradezco mucho este espacio. Esa sería mi vivencia para todos. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ti, Roger. Pues sí, la verdad es que, bueno, hablé con Roger hace pues, 2 días o 3 días para invitarle a la charla. Llevábamos tiempo sin hablar y entonces pues me lo comentó, ¿no? Pues oye, mira, es que he estado out, pero la razón es esta, ¿no? Porque pues bueno, estaba pasando la enfermedad, ¿no? Entonces me pareció algo, pues bueno, me pareció, o sea, al final es lo que yo también le comentaba a Roger. Muchas gracias por tu comentario, de que al final pues gente más cercana pues está sufriendo la enfermedad, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que nos ayuda a todos. Ayer, por ejemplo, yo me sentía un poquito, pues no sé, me sentía como raro, no sé, tenía dolor de cabeza y pues bueno, tenemos unas pruebas aquí en casa y le dije a mi esposa, digo, mira, me voy a hacer la prueba, ¿no? En principio pensaba y pues que no, bueno, que no había ninguna razón para pensar que me hubiera podido contagiar, ¿no? Porque la vida que hacemos es prácticamente de monacal, ¿no? De monasterio. Pero bueno, como no me sentía del todo bien, me había tomado la temperatura, tenía más temperatura de lo normal y demás, me hice la prueba y salió negativo, ¿no? Pero bueno, que está ahí como el run, ¿no? Bueno, pues me voy a hacer la prueba y me quedo ya más tranquilo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Roger. No sé si alguien más que haya pasado la enfermedad nos quiere compartir y si no, pues... Ángel Juárez David está levantando la mano y Cassandra Martínez también. Pues quien abra el micrófono primero y se ponga a hablar.
por favor. Cassandra, por favor. O si quieren preguntas por el chat, si no quieren intervenir directamente, como ustedes Hola, deseen. buenas noches. ¿Sí me oyen? Sí, Ah, sí te escuchamos, hola, Cassandra. buenas noches. Bueno, yo también voy saliendo de COVID. En mi caso, pues gracias a que están aquí mi hija y mi esposo, pues no estuve sola, ¿no? Fue duro para mí porque primero se contagió mi hijo y y pues sí me daba mucho miedo que quedara él con alguna secuela y por un padecimiento que tiene cardíaco. Y después, cuando me contagio yo, mi mayor temor era, pues sí, morirme, pero que mi hijo quedara con pues como con esa cuestión de que pudiera sentirse culpable de haberme contagiado, bueno, no de haberme contagiado, de que me haya contagiado en el cuidado con él, ¿no? Entonces, como decía Roger, sí hay unos días que la pasa uno muy mal. Yo hubo un día en que incluso ya me estaban mandando oxígeno y pues sí me daba terror que me llegaran a hospitalizar, pues por la pérdida de mi papá, ¿no? Que murió de COVID el año pasado. Y bueno, pues ya no hubo esa necesidad, pero yo creo que sí, como comentas, si hubiera estado sola, pues no, porque mi familia, mi hija y mi esposo en todo momento estuvieron al pendiente con todos los cuidados y las precauciones, pero estuvieron muy al pendiente y eso en mi caso fue muy importante porque pues no te sientes sola, te sientes querida, te sientes necesaria en la vida por el cariño y bueno, pues esa ha sido mi experiencia con esto. Y en mi caso, pues si yo no hubiera tenido COVID, no me hubieran podido ver un problema que tengo cardiovascular, que nunca me había hecho estudios de eso. Entonces, pues parece así como irreverente, pero pues fue una ganancia secundaria, ¿no? Porque gracias a eso, bueno, pues voy a poder atender ese problema y pues mi hijo no quedó con ninguna secuela. A mí me vieron esto, no sé si sea preexistente, pero para mí invaluable el apoyo de mi hija, de mi esposo, de mis hermanas, que desde que enfermó mi hijo estuvieron apoyándome y cuando enfermé yo, pues igual diario hablándome y para mí eso fue una fuerza muy importante. Uh-huh. Pues muchas gracias, Cassandra. Es muy interesante pues escuchar a personas como vosotros, pues que ha habido varias personas en la familia que se han enfermado y esas cuestiones que nos estabas comentando, ¿no? Del miedo y pues a no saber lo que va a pasar y demás. También estoy leyendo en el... Sí, también Ángel Juárez David también quiere participar. Sí, ahora mismito le damos paso a Ángel. Solo terminar con Cassandra. Sobre todo el tema de lo que comentas, de la incertidumbre y demás, ¿no? El tema de la incertidumbre es un tema tremendo, pero no solo para esto, sino para cualquier situación en la vida, ¿no? Y la incertidumbre al final proviene de anticipar lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Y entonces es un error bastante frecuente que cometemos, ¿no? El intentar anticipar lo que va a venir, pero el futuro está vacío, el futuro pues no existe, ¿no? El futuro es algo que no debemos contemplarlo o sea, no debemos prever lo que va a pasar, ¿no? Todos más o menos intentamos realizar nuestros planes, nuestros programas con respecto a lo que va a venir, pero el futuro está vacío, no hay nada en el futuro. Entonces es algo que tenemos que manejar de manera cuidadosa porque no sabemos lo que va a pasar, ¿no? El futuro es algo que se va haciendo con las acciones que vamos tomando, pero no tenemos que anticipar ciertas cosas, ¿no? Porque lo único que nos hacen es meternos en una dinámica de incertidumbre que te lleva, pues, como dices, a esa situación, a esa ansiedad, a ese estrés de qué va a pasar, ¿no?
y además, pues bueno, el futuro no se puede controlar. Entonces, pase lo que pase, el ponerse nervioso, el estar estresado por lo que va a pasar no nos va a ayudar en nada. De hecho, lo que nos va a hacer es tomar decisiones probablemente erróneas en lo que debemos hacer hoy, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Cassandra, por tu opinión. Y decía Ángel, si puedes abrir tu micrófono y Sí, comentarnos lo que claro que quieras. sí. Buenas tardes, David, y a todos. Buenas tardes. Pues bueno, el destino nos va alcanzando a todos en alguna situación tarde o temprano. Esperemos que sea los menos, pero pues bueno, sabemos que estamos expuestos, estamos en una ciudad donde pues el riesgo está muy alto y que esto a cualquiera nos puede llegar. Nosotros no tuvimos cena de Navidad, Año Nuevo, ni rosca de Reyes con familia. Todo fue nosotros 4. Llevamos meses haciendo home office y con todas las medidas de precaución. Sin embargo, pues entró a casa el virus, ¿no? Entonces, en nuestro caso, creemos que fuimos los 4 los que nos contagiamos. Afortunadamente ya mi esposa ya dio negativo a una prueba en la semana. Yo estimo que si yo no lo, si todavía estoy positivo o negativo, ya es cuestión de días. Afortunadamente ya los síntomas se han ido, afortunadamente no fueron muy fuertes, pero pues sí es muy fuerte la carga psicológica, el miedo. Hay mucho miedo, precisamente por ser un virus nuevo que está atacando a muchas personas, y no hay algo realmente probado, pues sí tienes miedo de cómo va a ser tu caso, ¿no? Porque hemos escuchado inmensidad de experiencias de los que no la libran, de los que la pasan como si nada, ni se enteraron, pero nunca sabes cómo realmente va a incrustarse en ti este virus y qué es lo que te va a dejar, ¿no? Entonces, en ese caso, digo, afortunadamente creo que nos trató bien, no fue tan agresivo, no fue muy duro, pero el miedo, la carga psicológica, la incertidumbre es muy pesada. Eso de tener que andar con cubrebocas dentro de tu misma casa para los que ya salieron, no regresarlo, pues bueno, son cosas que en algún momento pues ya nos tocó vivir, ¿no? Entonces, pero algo que decías muy importante es eso de no estar solo. Lamentablemente, pues todo el mundo te dice, ya fulanito dio positivo, enciérranlo en una recámara, ¿no? Y creo que para evitar contagios es lo mejor, pero si físicamente estás aislado, que no lo estés moralmente, que no lo estés, que estés en comunicación. Por ejemplo, hasta el día de hoy, yo ya después con 2 semanas de tratamiento, a mis padres yo no les he dicho que soy positivo. A mis hermanos sí se los dije de inmediato, pues para que estén al pendiente, todo ello. Sientes muy bien que todos los días te preguntan cómo vas, qué necesitas, porque realmente pues es lo que requieres para estar solo, ¿no? Cuando empezamos ya con síntomas en casa, yo le decía a mi esposa pues, que lo más importante es de que pues este era un reto, una experiencia y que juntos íbamos a salir adelante, ¿no? Porque no solos, sino juntos, ¿no? Y creo que afortunadamente ya lo estamos dejando atrás, pero si tienen algún familiar, algún amigo muy querido que pues lamentablemente llegue a dar positivo, no lo dejen solo. Obviamente eviten el contacto físico, pero no lo dejen solo. Créanme que se necesita mucho el respaldo porque a nosotros nos pegó ansiedad, que citabas, hay personas a las que les pega muchas otras cosas. Yo nunca había sufrido ansiedad, sin embargo, te llega, ¿no? Y porque pues no sabes, es miedo, es nervios, son muchas cosas de que no sabes cómo va a ser tu experiencia. Entonces, eso es lo que yo le pediría a toda la gente, que a sus familiares, seres queridos, amigos, que pasen por esta situación, si los aíslan físicamente, no los aíslen en comunicación, en estar al pendiente, un simple mensaje, llamada, ¿cómo estás? Ánimo, es fundamental.
Muchas gracias, Ángel, y me alegro de que estéis todos bien. Y como dice Ángel, pues es muy importante y es una de las cosas que he querido destacar, ¿no? Solos no salimos de esta, ¿no? De ninguna, en realidad, pero en esta situación, en estas circunstancias que estamos viviendo, pues menos aún, ¿no? Estoy leyendo en el chat algunas preguntas y que, por ejemplo, dice una... ¿qué es lo mejor para la ansiedad, el insomnio, el miedo? Ya que el miedo paraliza. Estoy totalmente de acuerdo, el miedo paraliza, pero el miedo es una reacción que tenemos y es una reacción que no hay que verla como algo negativo. El miedo, durante toda la existencia del hombre, el miedo ha sido un recurso positivo para que la gente avance, ¿no? Si la gente no tiene miedo, pues suele realizar conductas de tipo pues, muy arriesgadas, ¿no? Es como el que agarra un coche y se pone a X kilómetros por hora y se pone en riesgo y no tiene miedo, ¿no? Entonces se puede pues, matar él mismo o matar a otra persona, ¿no? Entonces el miedo, evidentemente, si te paraliza, entonces no es positivo, el miedo no está siendo algo positivo para ti, ¿no? Pero el miedo hay que tomarlo como es una reacción que tenemos los seres humanos que nos ayuda a seguir para adelante. Entonces el miedo no hay que verlo como algo negativo. Evidentemente la ansiedad, el insomnio, yo creo que hay que, como estaba comentando antes Ángel, hay que ver un poco también y aludiendo a lo que comentaba antes de la información, ¿no? El exceso de información es malo, pero hay que tener buena información. Lo que nos está diciendo los datos es que del 100% de personas que se contagian, alrededor de un 80% de las personas lo pasan o bien sin síntomas o con unos síntomas muy leves, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Después del 20% restante, pues más o menos hay un 10% que tiene síntomas más graves. Probablemente puede ser el caso de lo que ha comentado Roger al principio, ¿no? Pero bueno, lo pasó en su casa, evidentemente lo pasó mal, pero sobre todo pues por la incertidumbre, por el miedo, por el no saber, ¿no? Pero lo que es la enfermedad, pues bueno, le afectó, pero lo pudo pasar entre comillas en su casa. Y nos queda un 10% que sí que realmente pues son las personas que en un momento dado requieren de hospitalización porque tienen problemas con la oxigenación. Entonces, bueno, estamos hablando más o menos que un caso de cada 10 es el que acaba en el hospital y de ese 10% que acuden al hospital, pues un 5% o un 3% son personas que van a morir. Esos son los datos que nos están pues ofreciendo pues esta enfermedad, ¿no? Entonces, pues esos datos es importante que los conozcamos y que los tengamos en cuenta. Que si nos contagiamos, pues tenemos unas probabilidades bajas de que pues la enfermedad pues nos lleve por delante, pero esa probabilidad existe, ¿no? Pero sí que es importante que sepamos cómo están los datos, ¿no? Que no es una enfermedad que diga, bueno, es que el que agarra el virus se contagia y se muere. No es así, o sea, es un porcentaje muy pequeño. Lo que pasa es que, claro, al haber millones y millones y millones de contagios, pues hay, por desgracia, millones también de muertes, ¿no? Pero entonces, para el tema de la ansiedad, para el tema pues, del insomnio y demás, es conveniente también conocer estos datos y lo que yo aludía en la última parte, ¿no? Analizar racionalmente las cosas, ¿no? No dejarnos llevar por la emoción primera ni ese tipo de cosas, porque eso no nos va a ayudar. No nos va a ayudar. Tenemos que ver la realidad tal cual es, ¿no? Bueno, me gusta la frase de la realidad sin anestesia, ¿no? O sea, tenemos que ver las cosas como son, analizarlas, intentar separarnos o alejarnos y tener un punto de vista lo más objetivo posible para que podamos reaccionar ante estas circunstancias y, como comentaba, hacernos compatible con ella, porque podemos intentar cualquier otra cosa, pero nos tenemos que compatibilizar con ella. Y como decía, no es adaptación, no es tirarme a la cama y decir, ya no quiero, pues ya como esto es así, pues ya no voy a hacer nada. No, hay que ver
qué es lo que tenemos nosotros, cómo nosotros podemos contrarrestar las cuestiones que nos están pasando y tener un afrontamiento saludable, no un afrontamiento patológico ante esta circunstancia o ante cualquier otra. Por ahí hay un comentario de Ángela: la incertidumbre de esta enfermedad crea mucha ansiedad porque no sabes cómo te va a dar y no saber si se va a complicar o no, si afecta a algún otro órgano, y apenas sientes un síntoma, uno cree que es COVID, dice Ángela. Pues bien, es lo que acabo de comentar, ¿no? Yo ayer, por ejemplo, pues me sentía, no sé, pues regular, no sé por qué, y bueno, pues me hice esa prueba. Quien tenga la posibilidad, pues a lo mejor pues de hacerlo. Pero bueno, esa incertidumbre que todos tenemos la tenemos que contrarrestar con el proceso de análisis racional de la situación que acabo de comentar. La enfermedad tiene estos parámetros que acabo de comentar, de pues, personas que lo pasan, tantos por ciento, que más o menos pues, está calcando. Luego, pues el exceso de información, ¿cuál sería en este caso? Pues es que ha salido una variante del COVID en no sé dónde, que es mortal, que tal, que cual. Pues eso son todo cuestiones que al final tenemos que, de alguna manera, ponerlas entre comillas, porque no tenemos absolutamente ningún tipo de control sobre lo que dicen, y al final también las noticias, pues tenemos que comprender que los medios de comunicación necesitan vender, ¿no? Y que consumamos la información y demás, ¿no? Entonces hay que, en ese aspecto, estar tranquilos. Otra cuestión, ¿cómo se puede reducir, por ejemplo, el tema de la ansiedad y demás? Reduciendo la incertidumbre. ¿Y cómo podemos reducir la incertidumbre que nos provoca el pensar qué nos va a pasar y demás? Pues tomando las medidas que se pueden, pues que se toman, ¿no? Es decir, guardar, aquí en México se dice, la sana distancia, no estar en lugares concurridos, evitar estar con personas pues, con las que no tenemos trato habitual. Ese tipo de cuestiones pues, son las únicas cuestiones que podemos hacer. O sea, lo que no se puede pretender es tener una bola mágica y decir, si haces esto no te va a pasar esto. No, o sea, todas las personas estamos expuestas a la situación. El tema es cómo lo afrontamos de manera saludable en vez de manera patológica. Pero no hay soluciones, no hay soluciones mágicas, por ejemplo, es lo que yo diría. No hay soluciones mágicas. Es decir, es que usted si hace esto ya no va a tener ansiedad. No, eso no es posible. Eso no es posible, dependerá de la situación de cada uno, y esa situación pues hay que analizarla y analizarla racionalmente. Por eso digo que solos no podemos afrontar esta situación, porque muchas veces nosotros solos nos cuesta hacer ese análisis racional de la situación. Y muchas veces, yo creo que a todos nos puede pasar, cuando le comentas una cosa a otra persona, esa persona te da otro punto de vista y nosotros en ese momento como que pues la cabeza se nos da pues se nos pone del revés, ¿no? Porque nosotros estábamos metidos como en un bucle de lo que siempre estamos pensando, y de repente una persona externa te dice, no, pero es que lo que tú estás pensando no tiene ningún sentido, porque la realidad puede ser así o asado, ¿no? Entonces, por eso digo, solos no vamos a salir de esta, ¿no? Y soluciones mágicas, pues no las hay tampoco. No las hay. Y nos está afectando, pues a todos nos está afectando, ¿no? De mayor o menor manera. El tema es afrontarlo de la manera más saludable posible, ¿no? Betty Fernández, me gustaría preguntar si nos puede dar algunos tips o herramientas para los momentos de ansiedad. Yo creo que la mejor herramienta, si se puede, salir a dar un paseo, ¿no? Eso es una de las cuestiones que, si se puede, pues es la mejor. Y si no, pues hablar con alguien. Es hablar con alguien. Intentar no recurrir a tomar medicamentos, porque al final el medicamento te lo tomas para algo, pero te afecta a todo tu cuerpo, por decirlo, ¿no? Entonces, intentar no recurrir a los medicamentos, intentar pues hacer algo de ejercicio para la ansiedad, pues es muy bueno el ejercicio, estar tranquilos, saber cómo es la situación y, como decía, analizarla de un modo objetivo, no centrárnosla en nosotros, sino en ver un poco lo que tenemos, y para eso pues tenemos pues amigos, tenemos familia, y en este momento pues tenemos que echar mano de ello, ¿no? Si la situación se desborda,
pues entonces en un momento dado se tiene que buscar ayuda pues de algún profesional y no pasa nada, se busca y ya está. Ahora con el tema de, que yo creo que es una de las cuestiones que se va a implantar en gran medida, pues el tema de por ejemplo, las consultas y demás de psicología que se están realizando vía en línea, pues es algo que yo creo que esto sí que va a ser de las cuestiones que van a quedar, ¿no? Y que nos hemos acostumbrado pues, a tener reuniones como estamos teniendo ahora mismo en línea o en los trabajos, y entonces las terapias seguramente que se queden también de esa manera, ¿no? En gran parte, ¿no? Y entonces, bueno, pues está siempre esa posibilidad, y yo creo que pues la mayor o lo que mejor puedo transmitir es esto, ¿no? Pues de intentar no sentirnos solos y buscar ayuda pues de un profesional o bien de un familiar, de un amigo, de quien nosotros consideremos que nos pueda ayudar. Y yo, pues esa sería un poco la respuesta que le daría, ¿no? Y el ejercicio es muy, muy importante. Sí. Levanta la mano Charlie Ramos. Pues adelante, Charlie. Abre tu micrófono y coméntanos. Hola, mi David, ¿cómo estás? Hola. Oye, primero que bien, nada, felicitarte por Gracias. el contenido, muy interesante. Tengo dos preguntas. La primera, ¿hay algo que nos puedas compartir de material para consulta posterior? Sí, quien guste que me lo solicite y yo os lo envío en PDF por correo, por WhatsApp o por lo que gustéis. Sí, claro, sin ningún problema. Perfecto. Yo sí, a mí sí me interesa. Okay. Y la segunda, que de hecho ya básicamente la contestaste en las preguntas anteriores, me llamó mucho la atención el tema de somos seres emocionales, ¿no? Y nos sentimos justamente con base en las emociones que tenemos. Y justamente tu sugerencia de separar un poco y hacer un análisis racional más que emocional es lo que nos va a permitir sentirnos mejor. ¿Entendí bien? Sí. Sí, entonces, pero bueno, dime. Era un poco el consejo de qué pasa cuando aquellos que somos más emocionales que racionales, ¿no? Y que nos cuesta un poco más justamente hacer esa separación, porque tu cabeza lo entiende, pero cuando volteas a tus sentimientos dices, ya no está tan fácil, ¿no? Entonces, la pregunta concreta es, ¿tenías un consejo para empezar? Yo sé que es un ejercicio, puede ser, ¿no? Es como un músculo que hay que trabajar, pero si tienes algún tipo de sugerencia, de tip. Sí. El conocimiento de la realidad. Todos somos, yo no creo que todos, o sea, que haya personas que sean más emocionales y otras personas más racionales. Yo no establecería la diferencia así. Todos somos emocionales y todos somos racionales. Depende de situaciones más o menos concretas. No creo que podamos establecer que hay una persona que es más emocional, ¿no? Porque esa persona también es racional y viceversa, ¿no? Las emociones o los sentimientos, como se suele llamar de manera clásica, ¿no? Los sentimientos es lo que nosotros recibimos por los sentidos, ¿no? Es el primer conocimiento que tenemos sobre cualquier cosa, por el sentido de la vista, el sentido del gusto, del olfato, del tacto, ¿no? Eso es lo que nos entra, esas emociones es el primer conocimiento que tenemos de la realidad, del mundo exterior. Entonces, por eso hay muchas personas que dicen, no, es que son personas que actúan muy impulsivamente y demás. Es porque el proceso racional es un proceso de elaboración ya sobre las cosas que nos entran por los sentidos, ¿no? Entonces es como una reelaboración de esa información que nos está llegando. O sea, al final, tanto la parte emocional como la parte racional son parte del conocimiento que tenemos de lo que está pasando fuera de nosotros, ¿no? Del mundo, por decirlo así, ¿no? Entonces, la primera reacción pues, es una reacción emocional, como si tú vas por la calle y vas a cruzar un cruce de peatones y entonces miras y viene un coche y no para y tú te echas para atrás y entonces esa reacción emocional pues de huida o demás, ¿no? Se produce. Entonces yo lo que propongo que es necesario es que ese conocimiento que tenemos del mundo, que es en primer lugar emocional, sentimental, por decirlo así, el que nosotros leemos una noticia, por ejemplo, en internet, en el periódico, nos comentan y demás, pues esa primera noticia no tiene que tener una respuesta
pues inmediata, ¿no? Sino que tiene que pasar por un proceso racional después de esa emoción que nos está produciendo, ¿no? Hay muchas emociones, como antes comentaba, del miedo, ¿no? Pues el miedo, si ves que te van a atropellar en la calle, pues tu cerebro pues actúa en milisegundos y se aparta, ¿no? Entonces no hay mucho que pensar, o sea, lo que hay que pensar es quitarse de en medio, ¿no? Pero en otro tipo de circunstancias, ahora en la que estamos pasando, cuando leemos noticias, cuando nos informan de cuestiones, pues tenemos que analizar lo que estamos leyendo, lo que nos están contando, lo que estamos viviendo. Tenemos que en cierta manera analizarlo para no tener una respuesta que luego en un futuro a medio plazo nos pueda generar pues problemáticas, ¿no? Eso es a lo que me refiero. No sé si te he contestado, Carlos. Sí, 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 de hecho sí hace sentido. Y Al pues final muchas gracias. es un proceso, ¿no? El conocimiento al final es un proceso que empieza por lo que nos llega de fuera, y lo que nos llega de fuera es lo que nos llega por nuestros sentidos, ¿no? Por la vista, el oído, el tacto y lo que leemos, lo que nos cuentan, lo que escuchamos. Es un proceso de conocimiento, y el conocimiento racional no es un proceso superior ni inferior. No hay que ser más racional ni menos emocional, es que todos somos... O sea, no podemos no ser emocionales, no podemos no ser sentimentales, pero tampoco no podemos dejar de ser racionales, ¿no? Sino que No, con eso que dices, me quedo y sí, hace todo el sentido lo que dices. Y bueno, pues gracias, qué bueno verte, aunque sea así de lejos nuevamente. Bueno, Saludos a gracias. todos, ¿no? Gracias. Gracias, Carlos, por tu comentario y bueno, pues sí me parece interesante el ahondar en estas cuestiones un poco más teóricas, ¿no? Pero que siempre viene bien un poco pues, conocer cómo se puede funcionar, ¿no? de alguna manera, ¿no? Entonces, este proceso de conocimiento sobre cómo funcionamos ante el entorno y demás, pues sí me parece positivo. Así que qué bueno que lo preguntaste, Carlos. Sí, muchas gracias, David. Hay un comentario. Hola, ¿nos puede dar sus comentarios con respecto a las vacunas? Porque veo mucha desconfianza en algunos sectores. Pues, bueno, yo no soy médico, entonces podría dar una opinión, pero mi opinión no en este caso pues no tiene mucho valor, ¿no? Porque yo no soy médico, yo no conozco de vacunas, lo que pueda saberlo. Puedo saber lo mismo que puede saber cualquiera de ustedes. Podría dar mi opinión, ¿no? Yo al principio pues era un poco reticente al tema de las vacunas porque al final es una enfermedad que no se conoce, que no sabemos, y veo que es una posible solución a esto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues siempre está ahí un poco la incertidumbre de qué puede pasar con ese tipo de vacunas, pero bueno, al parecer, pues bueno, yo por lo menos lo que estoy intentando ver y demás, pues que las vacunas en cierta medida pues están funcionando, en el sentido de que la gente pues está contagiando. Donde van los procesos más avanzados de vacunación, como en Israel, por ejemplo, pues parece que la gente se está contagiando menos, ¿no? O sea, se está parando un poco la propagación del virus, ¿no? Entonces, pues esa es un poco la opinión que podría dar, pero opinión profesional, la verdad no la puedo dar porque yo no soy médico. Muy bien, un comentario de Blanca. Yo ya tengo todas las medicinas recomendadas para atender el COVID, además del oxímetro y el termómetro, para que en el momento en que llegaran los primeros síntomas o que me baje la saturación de oxígeno o me suba la temperatura, porque me vigilo diario, no tenga que andar buscando los medicamentos. Esto me baja la ansiedad y el temor. Bien, me parece bien. Lo único que yo creo que debemos, si por ejemplo, si baja la oxigenación y demás, pues yo creo que hay que hablar con un médico, ¿no? O sea, no podemos automedicarnos, ¿no? No podemos decir, bueno, como tengo medicinas en casa y tengo el oxímetro y demás, ya pues tengo las cosas que se necesitan. Yo creo que eso lo tiene que llevar un profesional, ¿no? Entonces, si alguna persona, pues, vamos, si tienes, nosotros pues en casa también tenemos el oxímetro, tenemos termómetro evidentemente, ¿no? Pero
bueno, que yo creo que si hay síntomas y demás, hay que acudir a, pues si tenemos un amigo doctor o lo que sea, pues llamarle y que esto pues no se trata en casa, ¿no? Por lo menos aquí en México sí que se ha visto que hay mucha gente pues que está, pues a lo mejor gente con bajos recursos y demás, están muriendo mucha gente porque se esperan en su casa o se toman estos los remedios naturales y me tomo un té y me tomo un no sé qué, una hierba y tal. Yo creo que es un tema delicado y que además lo que dicen también es que cuanto antes se tomen medidas, ¿no? Y ya hay medicamentos pues que se sabe que funcionan para evitar el tema de las neumonías y demás, es importante que la enfermedad no se desarrolle demasiado para que pues para que no llegue pues a ser una enfermedad pues mortal, ¿no? Entonces está bien tener las cosas, pero yo recomendaría que si empieza a haber síntomas evidentes y demás, pues lo antes posible se acuda pues a un hospital, ¿no? Gracias por la pregunta. Preguntan el tema de los niños. Pues bueno, pues es un tema complicado. Los que somos padres y tenemos hijos pequeños, pues es un tema complicado, pues bastante complicado. En una charla que di hace poco en un colegio, pues me preguntaban algo parecido, ¿no? De que pues había niños que estaban nerviosos y demás, ¿no? Y un tema de apego, me comentaba una mamá, ¿no? Es que mi hija, creo que era una niña pequeñita, quiere estar encima de mí todo el día y yo, bueno, la respuesta que le di, que le puedo dar es pues que esta situación, o sea, mientras que sigamos en la misma situación no va a cambiar, ¿no? Porque ella me decía, no, es que no sé si estoy haciendo bien en cargar a mi hija, pues es que si están las dos en casa, pues, o sea, mientras la situación no cambie, pues lo que hay que hacer es tratar de en la medida de lo posible, pues que esa situación, por ejemplo, de apego, pues no llevarla a extremos, ¿no? Pero esa situación, mientras que la situación de la pandemia no cambie, pues no va a cambiar, ¿no? Una vez que pase la pandemia, pues hablaremos y veremos cómo se ha desarrollado y veremos lo que se puede hacer, pero en estos momentos, pues bueno, el encierro que comenta Jair, pues es una situación difícil, ¿no? Yo lo que recomendaría, más que decir lo que se debe de hacer, que siempre decir lo que se debe de hacer a alguien, pues es muy complicado, porque cada uno tenemos nuestras circunstancias. Y entonces decirle a la gente lo que tiene que hacer es muy complicado, porque además tienes casi el 99% de posibilidades de equivocarte, porque no conoces la situación de cada uno, ¿no? Para eso tendría que pues, haber ya una relación más personal, a base de terapia, donde ya pues, el profesional conozca un poco más a profundidad cuál es la situación, ¿no? Entonces me gusta más decir lo que no hay que hacer, porque lo que no hay que hacer es algo lo que pues, es más fácil que la gente entienda, ¿no? Entonces, pues bueno, el encierro de los niños, pues lo que hay que hacer es intentar sacarlos, ¿no? Intentar salir al parque, que les dé el aire, jugar con ellos en la medida de que podamos y que el trabajo pues te lo permita, ¿no? Disfrutar de ellos porque esta situación al fin y al cabo pues no sabemos el tiempo que va a durar, pero llegará un momento en el que se acabe, ¿no? Y a lo mejor pues no arrepentirnos de, mira, he estado en casa mucho tiempo y no he estado con mis hijos, no he estado con mi familia el tiempo suficiente cuando lo tenía pues ahí a la mano, ¿no? No arrepentirnos luego de no haber hecho ciertas cosas, ¿no? Pero con los niños sobre todo, pues por un lado, depende de la edad también, ¿no? Eso es algo que hay que considerar, ¿no? Pero con los niños pequeños, pues jugar con ellos, estar atento a ellos, sacarles de la casa, intentar que hagan una vida, entre comillas, lo más normal posible y bueno, si hubiera alguna cuestión particular o pues que se estuviera un poco saliendo de las manos y demás, pues no duden en contactarme y entonces analizamos cada caso pues un poco más en particular, ¿no? Pero no me gusta pues dar como recomendaciones así generales porque normalmente no sirven de mucho, ¿no? Porque cada uno tenemos pues eso, unas circunstancias personales que varían mucho entre unas personas y entre unas familias y otras. No sé si hay alguna cuestión más, alguna pregunta.
Soy César Martínez. El consumo de alcohol y drogas ha aumentado mucho en el mundo durante los encierros en casa. Inclusive varios hacen su trabajo vía internet consumiendo. Otro problema es que las clínicas especializadas no pueden atender al número normal debido al COVID. ¿Qué opinas? Pues como comentaba al principio, pues es una consecuencia, se puede decir que lógica, ¿no? de las personas. Es un tipo de afrontamiento de la situación, pues podríamos decir patológico. En vez de saludable, pues es un afrontamiento patológico, ¿no? O sea, la persona que normalmente consume alcohol, pues ahora está en casa, si no tiene ese afrontamiento que hablamos saludable de seguir comunicado con los demás y demás, pues se pone a beber en casa o a tomar otro tipo de sustancias. Es un afrontamiento patológico, ¿no? Que se puede entender, ¿no? O sea, la situación da para ello con personas que tengan, pues bueno, que consuman cierto tipo de sustancias, ¿no? Entonces es lo que decía, ¿no? Tienes dos maneras de afrontarlo, de manera saludable o de manera patológica. Las personas que afronten esta situación de manera patológica, pues van a tener problemas en un medio plazo y en un largo plazo si no lo solucionan, ¿no? Y serán pues las personas que probablemente pues acaben recurriendo o bien a la medicación o bien al apoyo de profesionales, pues en este caso como los psicólogos o los psiquiatras o bueno, este tipo de profesiones, ¿no? Entonces serán las personas que dentro de un tiempo pues nos visiten, ¿no? Porque tengan pues la adicción se haya exacerbado o hayan perdido pues algún tipo de el control sobre el consumo de algún tipo de sustancia o cualquier asunto de estos, ¿no? Entonces, por eso digo, hay dos tipos de afrontarlo, de manera saludable o de manera patológica, ¿no? No sé si he contestado a tu pregunta. Noelia Peña, mil gracias, David. Todo muy claro todo claro y de mucho valor. Roger Soreque, ¿puedes atender a personas en sesiones virtuales para controlar la ansiedad y el estrés de la situación? Gracias. Sí, ahora mismo es la única solución que hay, ¿no? El atender a la gente de manera pues en línea, ¿no? De manera virtual. Entonces, claro, es la única situación que podemos hacer y con quien necesite pues de mí, pues ahí tiene mi número de teléfono y que me llame y claro que sí, ¿no? Yo lo que recomiendo, por supuesto, es que la gente pues trate de salir hacia adelante con sus propios medios y con la gente que tiene cerca, ¿no? En el caso de que esto no esté funcionando, pues para eso estamos los profesionales, ¿no? Para ayudar a resolver esos momentos que al final, pues bueno, también el hablar con personas pues que no son pues cercanos nuestros, pues a veces nos ayuda, ¿no? Y el que nos den una opinión diferente sobre lo que nosotros pensamos sobre las situaciones, ¿no? Eso a veces pues es el mérito que tiene pues la terapia, ¿no? El hablar con una persona pues que independientemente de que te conozca o no, pues te va a dar un punto de vista lo más objetivo posible, ¿no? Pero sí, así es, Roger. Gracias. Pues dejamos unos momentos más por si alguien quiere hacer o si alguien quiere abrir el micrófono y dar alguna opinión. Yo no tengo la verdad absoluta sobre nada, así que pueden estar de acuerdo con lo que digo o no. Es cuestión de dar argumentos pues de lo que uno dice, ¿no? Por eso decía antes con el tema de las vacunas que yo pues simplemente daría una opinión, pero sin ningún tipo de argumento. Entonces, pues no le veo el sentido a no dar argumentos a lo que uno dice, ¿no? Ese es un poco... David, hola, ¿cómo estás? Soy Andrea. Hola, Andrea. Gracias por la plática. Fíjate que yo es un punto de vista un poquito diferente porque yo vivo, como ustedes saben, en Estados Unidos. Yo ya me vacuné y claro que al principio pues uno estaba nervioso porque pues dices, híjole, a ver qué pasa, porque aparte me vacuné ya casi hace un mes, entonces fui de las primeras, como soy maestra aquí, pues como que fui de las esenciales, entonces la verdad, por ahora sigo bien, no me ha pasado nada,
Y pues sí, yo creo que es una cuestión también de miedos que la gente no sabe, ¿no? Por tantas cosas que se han escuchado. Ha habido muertes después de la vacuna y todo, pero yo creo que es como todo, ¿no? Y pues ojalá que la ciencia sí le haya dado a esto, y pues yo creo que entre más gente se vacune, esto se va a ir poco a poco, ¿no? Y luego, por otro lado, para alguien que preguntó de los niños, Sí. yo trabajo en un kinder y aquí desde agosto ya vamos presenciales a la escuela. Okay. Y yo tengo niños de 3 a 4 años en mi salón, y aquí lo que nos recomiendan que para no mantener, que no se propague entre los niños, es que basta nada más con la mascarilla, que los niños traigan la mascarilla. Y ni siquiera tanta distancia, porque es imposible pues a niños de 3 a 4 años Sí, mantenerlos con tanta distancia, pero con que tengan la mascarilla, y la verdad hemos tenido muy buena experiencia, no he tenido ningún niño desde agosto que se ha infectado. Entonces, pues bueno, sí se puede, ¿no? Esa es la nueva vida, la nueva forma, y pues yo creo que sí se puede, y poco a poco irse reintegrando a la vida normal, ¿no? Pero bueno. Pues muchas gracias, Andrea, No, gracias a ustedes, sí. por comentarnos tu experiencia desde otro lugar y el tema de la vacunación y demás. Yo sí que te quería preguntar, ahora voy a aprovechar para preguntarte a ti que si desde que se están vacunando y demás, si habéis notado como que los contagios se están manteniendo o reduciéndose, para que pues tengamos esa idea de otro lugar donde las vacunas ya se están empezando a distribuir. Pues mira, yo vivo en un suburbio de Houston. Houston creo que está un poco peor, pero sí ya bajó la curva, que estaba muy alta, ya bajó, y están diciendo en las noticias que creen que es por esto que la gente ya se empezó a vacunar ya con muchísima más rapidez. Ya ahorita inclusive, ahorita sigue siendo como para adultos mayores, pero ya a cierta hora se abren si no llegan las personas a sus citas. Entonces ya también jóvenes están empezando a vacunar. Entonces cada vez dicen que ha ido un poco disminuyendo la curva, y entonces pues parece que sí está funcionando. Bueno, qué bueno. Son noticias positivas para los que todavía estamos en proceso. Pero bueno, pues muchas gracias, Andrea, por tu comentario, y qué bueno pues que estéis todos bien por allá. Sí, gracias. Gracias. Un beso a todos. Gracias. Rogelio tiene una participación. Pues adelante, Rogelio, por favor. Gracias David, y felicito por la exposición muy clara, muy amplia, muy ilustrativa. Yo quería hacerte una pregunta sobre psicología social. Pues adelante. Si es cierto, si es verdad que los países o las etnias que son más disciplinadas, por ejemplo la alemana, por ejemplo, o la china, tienen la capacidad de evitar una proliferación de la pandemia más alta que lo que nos ha pasado en México, en España mismo, donde somos muy dados a dudar de las orientaciones que da el gobierno, a dudar de las indicaciones mismas. Hemos visto casos verdaderamente dramáticos de personas aquí en el centro histórico haciendo no colas, sino aglomerándose para entrar a un centro de ventas, como si fuera tan importante comprar una camisa en este momento, ¿no? En España se dio también, y lo vimos muchos en la televisión, cuando un pequeño relajamiento, como la gente se lanzó a las playas sin ninguna preocupación, con una total displicencia, y vino este rebote. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo influye la psicología social en cuestiones como estas de pandemias?
en general? Bueno, Rogelio, me pones en un compromiso porque es una pregunta con mala leche. Esto... Yo he estado pensando en esto, bueno, como hemos tenido mucho tiempo para pensar, ¿no? Pues era por tiempo, ¿no? Esto evidentemente parece, ¿no? Porque tampoco sabemos, por ejemplo, yo no pondría como ejemplo a Alemania, no pondría como ejemplo prácticamente de nada, ¿no? Pero en este caso tampoco. Con respecto, porque Alemania, la primera ola, como le llaman, ¿no? De contagios y demás, sí que lo parece que lo pudo controlar un poco más y se aludía pues a que la gente pues nórdica y demás, pues son gente pues como que necesitan menos que les digan las cosas y ellos mismos por su propia iniciativa son capaces de controlar, pero se ha visto que no es así, porque ahora mismo Alemania pues es el primero, el segundo país de Europa con más contagios y con más muertes, ¿no? Durante este mes de enero, ¿no? Entonces esa cuestión yo creo que no debemos. Otro caso que comentabas, el de China, pues es que, claro, ya esto más que una cuestión de psicología social, que es a lo mejor donde lo podría aplicar, es también un tema más político, ¿no? Evidentemente en China pues tienen otra forma de vivir y parece que son los únicos que han podido parar el tema del virus, ¿no? Allí nació, pero sin embargo tampoco sabemos hasta qué punto la información que trasladan pues sea la verdadera o no, pero allí pues sí tuvieron unos confinamientos brutales, ¿no? Pues hemos visto en los medios de comunicación cómo les cerraban los barrios, casi les cerraban las casas, ponían pegatinas en las casas para que la gente no saliera y les llevaban la comida. Entonces, claro, pues evidentemente en todos los países del mundo pues hemos tenido diferentes formas de afrontar la situación y parece que lo que han hecho los chinos ha sido lo más efectivo. Es decir, vamos a imponer unas normas, unas normativas sociales total y absolutamente autoritarias, porque es así, ¿no? Entonces parece como que en los países occidentales, y aquí en México pues es un ejemplo pues de esto, ¿no? No se han tomado unas medidas autoritarias en ningún momento, pues por las razones que hayan sido, ¿no? Supongo que ideológicas y demás, o como decía pues la jefa de gobierno, pues que aquí no se podían tomar medidas tan restrictivas porque no tenían ni los medios ni la capacidad como para imponerlas a la población, ¿no? Entonces, claro, está visto que China parece que son los que mejor han actuado con respecto al virus y donde no se han puesto esas medidas en un primer momento. Claro, ya llevamos un año de pandemia. A lo mejor poner esas medidas a día de hoy tampoco no es que no sea necesario, sino que no es positivo. Esas medidas se deberían haber tomado en el primer momento, ¿no? Y decir, bueno, cerramos 2 meses el país y lo cerramos a cal y canto como hicieron ellos. Y a ellos pues les ha funcionado, ¿no? Entonces, bueno, pues son a lo mejor medidas pues que no son muy pues del gusto de la gente y demás, pero si en un primer momento igual se hubieran tomado medidas más drásticas, pues a lo mejor esto se hubiera contenido, pero evidentemente, bueno, ya es un poco hablar a toro pasado, no se tomaron, donde las tomaron parece que funcionó. Y en el resto de países occidentales pues no se tomaron. Tenemos el ejemplo de Inglaterra, por ejemplo, que hablaban a principios del año pasado, bueno, como en marzo, en abril, que ellos iban a intentar buscar lo que le llaman la inmunidad de rebaño, es decir, que la gente se contagie y cuando haya un número de un 60 o un 70% contagiado, pues más o menos ya tendrían controlado, pero tuvieron que recapacitar porque lo que estaban haciendo es que la gente se contagiara y entonces que se muriera muchísima más gente, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado, es una cuestión, yo no creo que los países como por ejemplo Alemania o los países occidentales, pues a lo mejor en un primer momento no reaccionaron de la manera que tenían que haber reaccionado viendo lo que hacía China, ¿no? Pero también, claro, pues somos culturas diferentes y evidentemente en Occidente, pues hacer ciertas acciones como hicieron en China, pues a lo mejor no se hubieran visto bien o directamente no se hubieran podido implementar, ¿no?
también, como decía, tampoco lo veo un tema, o sea, hay muchos temas implicados, ¿no? O sea, pues al final los políticos pues tampoco quieren revoluciones dentro de sus países y demás, y entonces, bueno, pues es un tema muy complicado. Espero que Perdón. pronto. Sí. Perdón, David, soy César Martínez. Sí, hola, si César. me permites comentar algo al respecto. Claro, por supuesto. Mira, sí hay países occidentales que han logrado grandes avances con respecto al COVID, como por ejemplo Nueva Zelanda, Australia, donde prácticamente no hay COVID. Sí, Finlandia. Solo con una cuestión, César, que Nueva Zelanda y Australia, pues en cierta manera tienen la suerte de que están aislados del mundo. Sí, bueno, pero Australia es prácticamente un continente. Ahora, sí, pero muy poco poblado. Otro ejemplo es Finlandia, que es un país nórdico. Otro ejemplo es Noruega y Dinamarca. El único país escandinavo que falló fue Suecia, porque trató precisamente, como tú dices, de llegar a esa inmunidad de rebaño y les fue muy mal. En Latinoamérica hay un ejemplo muy claro que es Uruguay. Les ha ido muy, muy bien en Uruguay. Prácticamente no hay contagiados y hay muy pocas muertes. Y eso que están pegados a Brasil y a Argentina. Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver con la disciplina de las personas y desgraciadamente el tema político se ha intrometido en este asunto porque como vemos el ejemplo de Estados Unidos, debido a la influencia de este señor Trump, la mayoría de los republicanos no creen en el COVID, no creen en el tapabocas y se ha convertido en un problema. Otro país que se me olvidó, occidental, es Canadá. Canadá ha tenido un gran éxito. Ha prohibido vuelos de muchos países desde el principio. A nosotros ya nos prohibieron ir para allá, por ejemplo, hace poquito. Y en cuanto a los chinos, yo no aseguraría que han triunfado, porque los datos que obtenemos de China no necesariamente son ciertos. Y hablando de los chinos nuevamente, Taiwán sí ha tenido un gran éxito, que también son chinos. Y los datos de Taiwán son verdaderos. Sí, gracias. por eso comentaba, gracias César, por eso comentaba que son cuestiones al final, que esas cuestiones que estamos comentando pues exceden un poco el tema de la charla, en el sentido de que son más cuestiones políticas y demás, y bueno, pues sería para discutirlo en otra charla y bueno, pues esperemos que pronto lo podamos hacer y es una charla muy interesante, vamos, por otro lado, ¿no? Que se podría discutir y con gusto pues en otro momento lo hablamos, ¿no? Y que cada uno pues exprese su opinión, ¿no? Hay otra pregunta, David, dice, hola, ¿cómo puedes ayudar a alguien que está pasando una situación difícil de salud, un familiar muy cercano? Una situación de salud, ¿qué situación de salud? Sería la pregunta que le podría en primer lugar hacer, porque una situación complicada es que tiene COVID, es que tiene otro tipo de enfermedad, no sé. Es que es una pregunta se queda un poco en el aire, ¿no? No sé si nos puede pues comentar algo más en concreto, pero si es un tema relacionado con el tema de la conferencia, pues creo que pone de COVID, ¿no? Pues un poco lo que hemos estado, es que no sé, me gustaría que las cuestiones así muy puntuales y muy personales, quien guste, pues me las pueda hacer de manera... Sí, es de COVID, ¿eh? Pone aquí de COVID.
Entonces, pero si puede ampliar un poquito más no sé si es que esa persona pues está ahora mismo hospitalizada, está muy grave, eso es lo que... Pero bueno, toda la charla yo creo que ha versado un poco sobre este asunto, ¿no? Entonces, no sé, ya le digo, si nos pudiera comentar algo más o si en privado pues quiere comentarlo, pues yo creo que sería más adecuado, ¿no? Para no centrar las cuestiones en ninguna persona, sino que lo que hablemos un poco nos sirva a todos, ¿no? Yo con gusto, pues, después de la charla o al final de la charla, si se quiere quedar alguien y seguir con la conversación, por mi parte no hay ningún problema. No sé si tengan alguna cuestión más, alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario. No, en el chat ya no hay más preguntas. En el chat no hay. Bueno, esto pues llevamos casi 2 horas. Espero que les haya resultado, pues no sé, de algún valor esta charla. Como les mandé en la publicidad, el objetivo era que fuera un lugar de reflexión y apoyo para esta comunidad que al final son nuestros amigos y nuestra familia. Que al final pues somos una comunidad entre lo que formamos entre todos y que bueno, pues entre unos y otros pues nos estamos ayudando y estamos tratando de llevar lo mejor posible pues esta situación que es total y absolutamente anormal para todos y la verdad es que esto yo creo que es un poco supervivencia, ¿no? O sea, y tratar de sobrevivir a esto y de pasarlo y de ser optimistas de que hoy es un día menos en esto que estamos viviendo, ¿no? Y que bueno, pues esperemos que pronto, como nos decía Andrea, pues el avance de la vacunación y demás, pues puede empezar podemos empezar a normalizar un poco la situación que ya nos hace falta, ¿no? Por lo menos a mí y supongo que a ustedes pues lo mismo, ¿no? Que ya empecemos a superar esta maldita pandemia, ¿no? Pero bueno, para mí ha sido un placer. Si les ha gustado y veo que a la gente pues le ha gustado, pues podemos hacer otra charla pues en un par de semanas o demás. O si hay gente pues que creen que les puede interesar, pues nada, pues le pasan mi contacto y podemos hacer una nueva charla en un par de semanas seguir sobre este tema, que yo creo que hay que seguir apoyando y hay que seguir creando estos espacios mientras que dure por lo menos la pandemia y sobre otros temas, ¿no? Yo no solo hablo sobre esto, este sí que es un tema que quería pues, compartir con amigos y familia porque me parece que es necesario, pero sobre cualquier otro tema de los que comenté al principio, pues cualquiera que necesite información, pues con gusto yo se la comparto, ¿no? Sí, bueno, hay varios agradecimientos en el chat. Ya se encuentra en el chat el teléfono y el correo de David Povedano, por si alguien quisiera contactarlo. Muchas gracias, David. Agradezco la invitación, así como el tiempo que te tomaste de compartir tus conocimientos. Felicidades. Muchas gracias, David. Muy buena. Gracias por su tiempo y la valiosa información. Gracias por tu tiempo. Bueno, pues yo también os agradezco a todos que hayáis dedicado pues esta tarde de viernes y en vez de salir por ahí a restaurantes, pues que habéis querido estar aquí compartiendo con todos. Así que... Dice, por favor, una charla sobre cómo está afectando a los niños el encierro y cómo podemos manejarlo. Sí, con gusto podemos preparar una porque es algo que a los papás pues les preocupa mucho. Entonces, pues con gusto podemos preparar una en concreto para el tema de familiar, ¿no? Así que con gusto lo hacemos y bueno, pues si no tienen más preguntas, pues yo creo que podemos dar por acabada y agradeceros mucho el que hayáis estado aquí y espero pues que os haya servido de algo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, David.
Muchas gracias, David. Gracias. Buenas noches. Un saludo para todos. Gracias, Muchas David. gracias. David, buenas noches. Gracias, adiós. Buenas noches, David. Gracias, David. Gracias. Gracias, un gusto veros a todos, que hay mucha gente pues Muchas gracias. que llevamos mucho tiempo sin vernos y qué gusto y qué placer veros. Pues veros a Muchas todos. gracias. Qué amable. Bueno, un saludo, gracias. 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 Un saludo a todos. David, te mando un abrazo, gracias. Gracias, Julio. Tenemos un tema pendiente ahí, ¿eh? Claro, claro que sí, claro que sí. Me alegro mucho de verte, Julio. Esta semana te echo una llamadita y te cuento. Ya estás, David. Te mando un abrazote, cuídate. Un abrazo, Buenas Julio. noches, hasta luego. Qué gusto verte. Bye. Igualmente. Bye. Adiós, Carlos. A ti, un abrazo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a usted. Todo muy Gracias. interesante. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a ir cerrando, ¿no? Venga, pues un saludo para todos y muchas gracias por asistir. Nos vemos pronto.